Muy buenas, bienvenidos a una nueva videoprueba. Hoy la cosa va de eléctricos y sobre el papel de un eléctrico deportivo. Estamos ante el nuevo ID.5 o ID.5 para nosotros, que no es otra cosa que un ID.4 con perfil coupé. Y en concreto estamos ante la variante GTX, que según Volkswagen serán los GTI del mañana. Veremos a ver, para eso hemos traído este coche aquí, vamos a probarlo y vamos a comprobar, nunca mejor dicho, si realmente esto es así, si por sensaciones, por prestaciones seguro que sí, porque ya conocemos las prestaciones de un eléctrico, pero a ver si por sensaciones también nos ganan, como por supuesto lo hacen los GTI. Así que venga, no me enrollo más, vamos a ver el diseño y lo vemos más profundamente. Antes, eso sí, déjame que te recuerde que te suscribas al canal, si aún no lo estás, da a la campanita y así te vamos avisando de todos los vídeos que vamos publicando. Y si te surge alguna duda durante el vídeo, no dudes en dejarla en comentarios, que rápido te responderemos. Venga, vamos ahora sí, vamos a conocer este nuevo ID.5 GTX. Empezamos hablando de cotas y es que tenemos una longitud de 4,58 metros, una anchura de 1,85 y una altura de 1,62. El frontal, obviamente, tenemos el mismo frontal que un ID.4, tenemos ese frontal que se caracteriza por no tener parrilla, obviamente estamos ante un eléctrico y aquí no hay motor térmico que refrigerar. Tenemos también esta luz horizontal que une ambos grupos ópticos delanteros, unos grupos ópticos, por cierto, que incorporan de serie en este acabado faros full LED matricial, con función matricial, además con estas formas tridimensionales que molan mucho, y lo cierto es que en conducción nocturna alumbran muy bien. También, por supuesto, tenemos detallitos deportivos en los paragolpes con ese patrón de panal de abeja. Y luego ya si nos vamos al lateral, destacan por supuesto unas llantas que pueden ser de 20 pulgadas como es este caso, y pueden ser también en opción hasta de 21 pulgadas. Eso sí, hay que tener en cuenta para el mantenimiento, para cuando tengamos que cambiar las ruedas, que tenemos distinta medida de neumático en el eje delantero y en el eje trasero. Aquí tenemos unas 2,35/50 y en el eje trasero tenemos unas 2,55/45, si no me falla la memoria, 2,55/45 R20, eso es. Por supuesto, también tenemos aquí el detallito de GTX, carcasa de retrovisores en el mismo color de la carrocería, y aquí a partir del pilar B es donde encontramos ya la principal diferencia con el ID.4, que es esa caída más pronunciada del techo al estilo coupé, y nos vamos a la zona que más me gusta de este coche. Aquí destaca un alerón que desde dentro se ve espectacular cuando miramos hacia atrás, y también esa misma luz LED horizontal que une ambos pilotos también con formas 3D muy modernos, muy sugerentes y bastante atractivos. La verdad es que, bueno, para gustos colores, pero este ID.5 GTX, con este además color rojo propio de los GTI actuales, que seguramente será propio también de los GTX del hoy ya y del mañana, pues está bastante chulo. Ya me diréis en comentarios si os gusta, por ejemplo, más este o más el Enyaq Coupé RS, con ese amarillo chillón. ¿Cuál es vuestra elección? Entramos al interior, por cierto, tenemos, ya habréis visto, tenemos manetas enrasadas para mejorar la aerodinámica, tenemos una puerta que se abre casi en 90 grados, o sea que el acceso, por lo menos aquí delante, es bastante bueno. Y una vez dentro, pues hay claros oscuros. Desde mi punto de vista, tenemos cositas que me gustan y otras cositas que mejoraríamos. Empezamos por partes. Por ejemplo, la tapicería esta azul de las puertas le sienta francamente bien. Hay luego otras tapicerías, incluso blancas, vi en la presentación internacional, que eso, claro, por ejemplo, un volante blanco, ya os podéis hacer la idea de lo que va a durar limpio. Pero bueno, el abanico de posibilidades de personalizar el interior con distintas tapicerías me gusta. Lo que no me gusta tanto es que, hablando de Volkswagen, tenemos unas superficies bastante duras, tenemos abuso de mucho plástico duro, y es algo, por ejemplo, que en el Skoda Enyaq está mucho mejor resuelto. También los mandos, tenemos botones que no llegan a ser táctiles, son ápticos, es decir, necesitan cierta fuerza a la hora de accionarlos, y es verdad que el aspecto es bueno, el aspecto es incluso moderno, pero también es verdad que el aspecto de los del Skoda Enyaq pues parece mucho más refinado y de mayor categoría.
Y hombre, nadie duda de que Volkswagen está posicionado un poquito por encima que Skoda dentro del grupo. Por eso es algo que sorprende. Al igual, ya digo, que todos los materiales, tenemos también mucho negro piano en la consola central, en fin. Nos ocurre lo mismo con estos botones en los mandos para controlar los espejos retrovisores y las luces. Si os venís por aquí, os lo enseño. Aquí tenemos los mandos, tenemos que ir jugando con la ruleta para ver cuál de los dos queremos controlar, incluso para abatirlos, etcétera. Y lo que nos parece también un poco engorroso es que para bajar o subir las ventanillas traseras desde la posición de conducción tenemos que apretar antes ese botón de rear y ya accionar el propio botón, porque si lo hacemos sin accionar este botón antes, estamos bajando o subiendo las delanteras. Hombre, no hubiera costado nada poner otros dos botones como siempre y habernos dejado un poquito de rollos. Ocurre un poco también lo mismo con los patrones de la iluminación. Tenemos aquí una funcionalidad, esta vez sí táctil, pero que bueno, ya veis que no siempre nos hace mucho caso, y en determinadas situaciones, pues bueno, hubiera sido mucho más fácil poner una típica ruletita. Además han incorporado aquí también los mandos de las lunetas térmicas, cuando siempre, por lógica, nosotros tendemos a accionarlos desde el menú de la climatización. En fin, son cositas a las que nos costará un poco habituarnos. Es verdad que luego cuando nos acostumbramos a ellas, pues ya lo hacemos de forma automática, pero ya digo que al principio son cositas que chocan un poco. Como también choca, ya veis, el tamaño de la instrumentación. Hoy en día, cuando se llevan pantallas de 10, 12 pulgadas, en fin, pantallas enormes, pues nos viene Volkswagen y nos pone aquí un cuadrito bastante pequeño en el que básicamente encontramos la velocidad, la carga que nos queda y los kilómetros de autonomía que nos quedan. Es verdad que son los datos más principales, por así decirlo, pero también tenemos acceso a un montón de datos más en la conducción a bordo que se leen de forma mucho más rápida con una pantalla un poquito más grande. En fin, ya veis también el selector del cambio propio de los ID de Volkswagen. Bueno, esto la verdad es que es bastante rápido de accionar, en maniobras es verdad que se agradece. Y ya nos vamos a ver la pantalla central, que aquí sí que hay tela, es casi un smartphone. En el centro volvemos a esas luces y sombras. Es verdad que tenemos una gran pantalla de 12 pulgadas, esto está perfecto, además con todo tipo de navegación, conectividad. Tenemos el sistema de navegación Discover Pro, ya digo, un montón de funcionalidades, además una respuesta muy buena y unos gráficos que ya veis más que buenos también. Ahora bien, tenemos el mismo sistema de climatización que el que estrenó la nueva generación del Golf, y esto significa que nos tenemos que ir al menú de clima, no tenemos mandos físicos como tales para manejarlo, y es verdad que aquí tenemos unos mandos táctiles para subir temperatura, incluso para subir el volumen de la radio. ¿Qué ocurre? Que en conducción nocturna, cuando damos las luces, no se iluminan, entonces a lo mejor queremos estar subiendo la temperatura de la calefacción y lo que estamos haciendo es subir el volumen de la radio, en fin. Esto es un grave error desde mi punto de vista por parte de Volkswagen. En materia de equipamiento es verdad que va muy bien servido, tenemos asientos delanteros calefactados, tenemos multitud de asistentes, el paquete EQ Drive de Volkswagen, tenemos también varios modos de conducción para adaptar la respuesta del propio coche a las diferentes situaciones, en fin. En este sentido es verdad que va muy bien equipado, como no podría ser de otra manera también en los tiempos que corren. ¿Qué más nos queda? Pues bueno, nos queda decir que tenemos bastantes huecos portaobjetos, sobre todo aquí en la zona central, también por supuesto en los paneles de las puertas. Tenemos unos asientos bastante atractivos, además con esta piel vuelta y ese logo ID, asientos deportivos, ya veis que tenemos el respaldo incorporado, y algo que, bueno, aunque sea en un eléctrico deportivo entre comillas, a la hora de viajar también es bastante útil y funcional, que son estos apoyabrazos centrales que, al no tener consola alta, pues la verdad es que hacen bastante buena función. Ya digo, los asientos son bastante buenos tanto para viajar, son confortables,
y a la hora de cuando queramos meternos en una zona más revirada a sacarle partido a esa parte GTX de este ID5, también recogen muy bien el cuerpo. Y lo que me queda por hablar es de que esta unidad equipa techo panorámico practicable, que bueno, pues no es lo más útil y lo más práctico, sobre todo hablando de autonomía en un eléctrico, pero habrá clientes que sí que lo agradezcan. Esto va por gustos, como todos. Vamos a ver la segunda fila. Entramos a la parte trasera, ya veis que pese a la caída del techo el acceso no es nada malo, tampoco lo es, incluyendo que tenemos un techo panorámico, tampoco lo es el espacio para la cabeza. Yo mido un poquito más de 1,70 y no llego a tocar todavía. Con el techo ya veis que el espacio para las piernas es muy bueno. Tenemos un poquito más de 2,7 metros de batalla, por tanto ya veis que bueno, incluso 3 adultos de talla media van a poder viajar aquí con un correcto nivel de confort. Es verdad que aquí, aunque tenemos obviamente los plásticos duros propios de los paneles de las puertas, es verdad que aquí, ya digo, el aspecto es diferente. Tenemos un buen aspecto aquí rematado de los asientos delanteros, tenemos esta tapicería mixta de símil de piel y ante, en fin, vemos que en este sentido Volkswagen ha tratado de cuidar bien a los ocupantes traseros. También tenemos salidas de aireación centrales con 2 puertos USB de tipo C para la carga de los smartphones. Por supuesto, elevalunas eléctricos, anclajes ISOFIX en las 2 laterales. Tenemos este apoyabrazos central con portalatas y también tenemos acceso al maletero por si hay que sacar algo. En fin, la verdad que en este sentido están bastante bien tratados para lo que estamos habituados a ver en el segmento a los ocupantes traseros. Vamos a ver el maletero. El maletero, ya veis que tenemos apertura electrónica, cuenta con un volumen de 550 litros, no está nada mal. Incluso tenemos este doble fondo para guardar los cables, aunque los veis aquí encima ahora. También tenemos para guardar herramientas un triple fondo, en fin, está bastante bien. Y abatiendo la segunda fila logramos unos 1000 litros más de capacidad. Ya veis que las formas son bastante regulares, el umbral de carga no está demasiado alto, incluso la boca de carga, a pesar de ser un coupé, está bastante bien. En este sentido, un buen maletero este ID5 GTX. Bueno, pues llega el momento de ponernos a los mandos del nuevo ID5 GTX, y de lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo es la gama del propio ID5 antes de llegar a este tope de gama GTX. Podemos combinarlo con un motor eléctrico de 174 caballos, con otro de 204 caballos, o esta opción, ya digo, la tope de gama, la más deportiva y la más prestacional, de 299 caballos y 460 Nm de par. Un par que tenemos con solo tocar el acelerador. Eso sí, la respuesta, como ya hemos visto antes, varía dependiendo del modo de conducción elegido. Todos tienen una batería de 77 kWh de capacidad útil, que en el caso del GTX homologa una autonomía de 480 kilómetros. En el caso de los Pro y Pro Performance, que son los anteriores al GTX, superan por muy poquito los 500 kilómetros. En resumidas cuentas, todos vamos a estar rondando esos 500 kilómetros. Además, pese a que homologa un consumo de unos 17 kilovatios hora a los 100, nosotros con el cálculo total del consumo, para que veáis, 15 horas y media, 477 kilómetros alcanzados ahora mismo, y estamos en un consumo medio, en ciclo combinado eso sí, de 15,3 kilovatios hora, o sea que es incluso menor al homologado. Por tanto, sí que nos vamos a acercar muy mucho a esos 500 kilómetros de autonomía teóricos. ¿Cómo va este GTX? Bueno, pues es verdad que es muy silencioso, santo y seña de los eléctricos, por tanto, en carreteras rápidas, en autovías, autopistas, va a ser bastante confortable. Tenemos además una suspensión adaptativa que podemos regular con el modo personalizable hasta en 15 grados, que eso va a venir muy bien pues para adaptar el propio coche a los distintos terrenos o incluso a los distintos asfaltos, a
a los distintos estados del asfalto. Y ya digo que en vías rápidas es un coche bastante confortable. En entornos revirados, pero con curvas más o menos rápidas, como es el caso de esta carretera que une Colmenar Viejo con Guadalix de la Sierra, pues también es un coche que se mueve bien, que retiene bien inercias gracias también a esa suspensión adaptativa DCC, y ya digo que transmite confianza. Es verdad que es un coche de 2.200 kilos, a poco que vayamos dos ocupantes y un poco de carga, pues nos vamos a acercar más a las 2,5 toneladas que a las 2 toneladas, pero ya digo que aún así, en carreteras con curvas rápidas, retiene muy bien las inercias y se comporta bastante bien. Ahora, de ahí a compararlo, como ha querido hacer Volkswagen por temas de marketing, con un GTI, que estos GTX se supone que serán los GTI del mañana electrificados, pues hombre, estamos ante un sub pesado, y evidentemente pues no transmite las mismas sensaciones. Es verdad, ya digo, que con un asfalto bueno y en curvas rápidas se comporta bien. Pero ¿dónde está la principal diferencia con los GTI actuales? Pues que ya cuando nos metemos en un tramo de montaña mucho más revirado, incluso con un asfalto más roto, pues ahí este coche evidentemente no se puede comparar con un GTI y no transmite ni las mismas sensaciones ni el mismo aplomo, evidentemente. Comparte, eso sí, este ID.5 GTX todos los elementos prácticamente y componentes mecánicos y técnicos con su primo hermano, el Skoda Enyaq Coupé RS, de misma potencia, y ambos rivalizan pues con los Tesla Model Y, con los Ford Mustang Mach-E y con subcoupés deportivos de este aspecto, como también, por ejemplo, el Audi Q4 e-tron. Las prestaciones de este ID.5 GTX se resumen en que hace un 0 a 100 en 6,3 segundos, una cifra que no está nada mal, y que alcanza una velocidad punta de 180 km por hora. Y los tiempos de recarga, un factor esencial en todo eléctrico, se resumen también en que acepta una potencia máxima de 135 kilovatios en corriente continua, 11 kilovatios en corriente alterna, y por tanto, en una wallbox de 11 kilovatios llenaremos la batería en unas 7 horas y media, sí. En una noche lo tenemos más que lleno, y en un supercargador con esa potencia mínima de 135 kilovatios tendremos el 0 al 80% de la autonomía en poquito más de media hora. Uno de los elementos que más me gustan y que sí que más cerca están de ofrecer esas sensaciones deportivas es la dirección. Es bastante precisa y directa. Tenemos, para que os hagáis una idea, 2,5 vueltas de volante entre tope y tope, que al final un deportivo, un hot hatchback actual, tiene apenas 2 vueltas de volante, entonces las diferencias son poquitas. Es verdad también que tenemos dureza variable con respecto a los modos de conducción que vamos seleccionando, y ya digo que me transmite buen feeling de lo que ocurre en el asfalto, y también logra meter y logra guiar muy bien el morro del coche. Tenemos también, por supuesto, en este GTX doble motor eléctrico, uno en cada eje, por tanto tenemos tracción total, y también ese motor trasero pues nos ayuda a redondear la curva. Lo que pasa que ya digo que en las curvas más cerradas, a cuanto más velocidad vayamos, va a ser más complicado meter un coche de estas proporciones y de este peso, ya digo. Ahora bien, pese a eso, la dirección me ha gustado mucho. En el otro lado de la balanza, que ya no es solo una asignatura pendiente en los eléctricos de Volkswagen, sino en la mayoría de los eléctricos del mercado actual, es el tacto del freno. Es verdad que tenemos buena mordida cuando pisamos con contundencia, pero también es verdad que tenemos un principio de recorrido que hasta que nos acostumbramos a él, pues cuesta un poquito. Tenemos además en el eje trasero frenos de tambor,
que ocurre lo mismo en el Enyaq Coupé RS. Bueno, pues evidentemente no es el componente más deportivo, ¿no? Tampoco queda muy bien visualmente cuando vemos unas enormes llantas de 20 o 21 pulgadas y detrás, en lugar de unos discos de freno, pues vemos un freno de tambor, ¿no? Pero bueno, Volkswagen sabrá por qué lo hace. Es verdad que luego, ya digo, en la práctica no se nota demasiado, no es un hándicap funcional, sino más un hándicap pues de estética quizá, ¿no? Ya veis que para afrontar un adelantamiento la respuesta es buenísima, incluso ahora mismo vamos en el modo eco y no hay ningún tipo de problema, el coche acelera rapidísimo. En cuanto a equipamiento vamos bien servidos, ya hemos visto antes, repasando el interior, un poco los elementos que tenemos de serie. También es verdad que tenemos multitud de elementos en el catálogo de extras y son elementos que hay que pagar si los queremos y que por supuesto van a aumentar la factura, una factura que ya de por sí no es nada baja. Este ID.5 GTX parte de los 59.300 euros casi. Además, no podemos asociarnos o no podemos beneficiarnos del plan MOVES para su compra porque la cifra máxima para entrar en ese plan MOVES es bastante más bajita que esos 59.000 euros. Aún así, es el modelo más accesible, entre comillas, de entre sus rivales, porque incluso el Skoda Enyaq Coupé RS, que ya digo que es el mismo coche vestido con otro traje y, eso sí, con una calidad percibida ya... Con una calidad percibida, decía, ya un poquito pues superior a la de este Volkswagen, pero incluso es más caro, siendo un Skoda. Hablamos de 3.000 euros más, ronda los 62.000 euros, que ahí es nada. Así que, bueno, pues evidentemente no es el modelo más eficiente de entre los eléctricos, es una opción más deportiva, eso sí, sin ser una opción, ya digo, está lejos de ser una opción radical. Y evidentemente será un poco un capricho. Si el factor económico no es un hándicap y al cliente le gusta, pues aquí tiene una buena opción para todo. Pero dependerá mucho, eso sí, aparte del gusto, que ya digo que hay otras opciones también. Esta estéticamente, personalmente también me gusta mucho, pero hay opciones, por supuesto, mucho más baratas. Eso sí, no con las mismas prestaciones. Los caprichos hay que pagarlos, amigo. Y poco más que deciros. Cualquier duda que tengáis nos la preguntáis en comentarios. Y por supuesto, estad atentos a la web, al propio canal de YouTube para nuevas noticias y nuevas videopruebas. Y en la web, ya digo, tenéis toda la información de este coche y de cualquier otro coche, así como las noticias de actualidad del mundo del motor y las mejores ofertas, tanto en vehículos nuevos, Uno Auto, como en vehículos de ocasión, autocasión.com, y incluso ofertas de renting en rentingcoches.com. Bueno, pues llegamos al final y como siempre tenemos que quedarnos con las cosas que más nos han gustado y con las que quizá no terminamos de comulgar. Por supuesto, aunque sea el factor quizá más subjetivo, a mí el diseño de este ID.5 GTX me gusta y me gusta bastante. También me gusta su habitabilidad. Para ser un SUV de aspecto coupé, tiene una habitabilidad bastante buena. Y por supuesto estamos hablando de 300 caballos, las prestaciones en un eléctrico os podéis imaginar, pese al peso que tiene, son unas prestaciones muy buenas. Ahora bien, es un precio bastante alto el que hay que pagar por él, además no estamos fuera del plan MOVES, incluso aunque querramos achatarrar no vamos a poder, porque es un precio superior al que dicta el gobierno para poder acogerse al plan MOVES. Y está claro que, aunque Volkswagen pretenda relacionarlo de alguna forma con los GTI actuales, estamos hablando de un concepto totalmente diferente, no tiene nada que ver. Tiene puntitos deportivos, sí, sobre todo las prestaciones, pero de ahí a compararlo con un GTI hay un trecho,
Nada más, como siempre te vuelvo a recordar que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, que des a la campanita y así no te pierdes ni uno solo de nuestros vídeos. Da like si te ha gustado el vídeo y así nos echas también una buena mano. Y deja en comentarios cualquier tipo de duda o sugerencia que tengas sobre el ID.5 o sobre cualquier otro coche, que te vamos a responder encantados. Nos vemos en el siguiente, como siempre, un saludo.